Muy bien. Bienvenidos al curso de Teología 2. Eh, este es un curso para poder afianzar la declaración de fe de la Iglesia. Mi nombre es Manrique, en el caso que usted no me conozca, soy pastor de la Iglesia Familia de Fe y gracias de verdad por atender el llamado a seguir con, con que el liderazgo y los miembros de la Iglesia sigan creciendo para la gloria de Dios en el conocimiento teológico. Así que hoy vamos a empezar este segundo curso que tiene aproximadamente una duración de 10 semanas. Y vamos a centrarnos en dos doctrinas, la doctrina de Cristo, la enseñanza a través de la Biblia sobre Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y también sobre su Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Esas dos doctrinas son las que vamos a buscar abarcar en este segundo curso. Lo vamos a enseñar dos personas. Voy a empezar yo en las primeras 4 semanas y a partir de la quinta se me va a unir Aarón, que es el que va a continuar el curso y posiblemente terminarlo. Y una vez que entre ustedes también el curso 3 lo vamos a continuar. Si me invitan también lo enseño, aunque sea de lejos, pero también lo podemos enseñar. Así que vamos juntos con Aarón, vamos a ir enseñando este segundo curso. Entonces, vamos a hacerlo los jueves de 7 a 9. Es un grupo único y vamos a empezar en estos momentos. Entonces, cuando hablamos de cristología, vamos a primero hablar de lo que hemos estudiado. Hemos estudiado la doctrina sobre la revelación, la palabra de Dios. Y a esa doctrina específicamente hemos visto la revelación de Dios, que Dios se ha dado a conocer. Y vimos los tipos y vimos la enseñanza bíblica sobre la doctrina de la palabra de Dios. También estudiamos sobre lo que es la doctrina de Dios propio, la doctrina sobre el Padre. Y fuimos y abarcamos la mayoría de los temas principales, quedando por fuera el tema de la Trinidad. Entonces vamos a ir avanzando y vamos a ir tomando la Trinidad poco a poco, pero es un tema donde también queremos abarcar las tres personas, ¿verdad? Muy bien. Entonces hemos estudiado bibliología, hemos estudiado teología propia de Dios Padre y ahora vamos a empezar con la cristología. Y luego, a la mitad del curso, vamos a continuar con la hermatología y perdón, la peumatología, que es sobre el Espíritu Santo. Entonces, específicamente la cristología tiene que ver con el estudio de la persona y el estudio de la obra de Cristo. Entonces, a Cristo nosotros lo vamos a conocer por medio de los testimonios, por medio de los testimonios escritos, dejados, inscritos en la palabra de Dios, sobre la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo y sobre su obra. ¿Tiene sentido? Algunos Algunos lo buscan conocer por otros medios, algunos se centran en el Jesús histórico, en lo que se pueda encontrar en las catacumbas o en las tumbas de cristianos antiguos, en textos extrabíblicos que puedan decirme algo sobre el Cristo, sobre Jesús de Nazaret. Algunos tratan de reconstruir la vida de nuestro Señor Jesucristo, no con la escritura, sino hasta con misticismo, algunos estudiando cualquier razón histórica que le pueda proveer información sobre él. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros nos vamos en vez de tratar de hacer un salto subjetivo, como lo hacen muchos, de tratar de conocer a Cristo por un sentido experiencial, ¿verdad? Lo cual es completamente subjetivo. Eh, la Biblia más bien nos enseña, ¿verdad? Que no hay otro medio para conocer a Cristo que no sea lo que el que del cielo vino dejó declarado para ser conocido por medio de la Escritura. Entonces, el creyente que es temeroso, el cristiano que teme al Señor,
¿verdad? No busca medios subjetivos, sino que busca la manera en la que Dios se reveló y se dio a conocer. Entonces, eso no es excepción a la hora de estudiar a nuestro Señor Jesucristo y vamos a ir directamente a estudiar sobre Él en la palabra. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Bueno, vamos a responder la pregunta, ¿por qué estudiar sobre Cristo? ¿Cuál es la razón de estudiar sobre Cristo? Vamos a estudiar sobre el término cristología, pero al mismo tiempo vamos a tratar de responder el hecho de si hay varias cristologías, cuáles son, cuál es la cristología que es bíblica, cuál cristología creía la iglesia primitiva o por llamarle así, la primera iglesia de los primeros 100 o 200 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y luego hoy vamos a introducir el tema, vamos a empezar el tema de la deidad de nuestro Señor Jesucristo y lo vamos a terminar la próxima semana. Entonces, dicho eso, eh, quisiera eh, leerles Primera de Juan 5:10. Primera de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Entonces, en ese versículo, y lo pueden apuntar por allí, 1 Juan 5:10, en ese versículo habla de el que tiene el testimonio en sí mismo, ¿verdad? Y luego habla que aquel que lo rechaza, al rechazarlo, realmente lo hace porque lo que hace es rechazar, no creer el testimonio que Dios ha dado sobre su Hijo. Entonces, cuando hablamos de ese testimonio respecto al Hijo, se está refiriendo al testimonio que, al ser revelado en la Escritura, de que por medio de la fe, el Hijo, fuente de vida eterna, otorga vida eterna. Entonces, es necesario tener ese testimonio que en verdad Él produce vida eterna para poder empezar a conocerlo. Y es un requisito en la escritura que nos habla sobre la manera de empezar a conocer a Cristo. Entonces se empieza por la fe, se empieza por la fe en el Evangelio, se empieza por el habilitamiento que hace el Espíritu Santo por medio de la fe para que podamos descubrir las verdades sobre Cristo en la Escritura. Y hay que poder retener y hay que poder entender y hay que poder creer de todo corazón el testimonio que la Escritura da sobre el Hijo, Dios Hijo, para poder tener una relación con Él y para poder entender y conocer el corazón del Mesías, del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra cristología, mis hermanos, tiene que ser bíblica, ¿verdad? Para poder conocer a Cristo, empezamos por el medio que Dios proveyó, y esas son las escrituras. Muy bien, dicho eso, ¿por qué estudiar a Cristo? Y yo sé que es una pregunta que pueda sonar tal vez redundante o obvia, pero realmente quisiera que podamos centrarnos en lo que dice Pablo para responder por qué estudiar a Cristo. Vean lo que dice Pablo y vamos a estudiarlo detenidamente. Y le voy a pedir a doña Lorena, porfa, si me puedes leer Filipenses 3:8 al 11. Claro que sí. Voy a correr esto un toquecito, porque si no me deja correr. Aquí, voy. Aquí, ya. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que en la que es por fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participación en sus padecimientos,
llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Muchas gracias, doña Lore. Entonces, quiero que pongas atención en ese versículo a la palabra principal que se repite. ¿Cuál es la palabra que se repite? Y alguien que pueda ahí activar su micrófono y decirme cuál repetición hay que llama la atención. Cristo. Cristo. ¿Sí? Pero alguna acción. Tal vez. Conocerlo. Conocerlo, exactamente. Vean donde dice el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Dice, mi Señor. Y dice que estima pérdida todo lo demás en cuanto a valor. Y dice que conocer a Cristo es lo que tiene valor. Dice que lo ha perdido todo, que todo lo considera de poco valor. Por eso menciona la palabra basura. A fin de poder ganar a Cristo, otra palabra, digamos, para conocerlo, ¿verdad? Y dice, y ser hallado en Él, conociéndolo, siendo transformado por Él, el no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Ese es el acceso a conocer a Cristo, es por donde se empieza. Dice, y conocerlo a Él. De nuevo, y es la repetición. El poder de su resurrección. Cuando dice conocerlo, lo primero que dice es el poder de su resurrección. El poder conocer la participación en sus padecimientos. ¿Verdad? Este es el número 1, ¿verdad? Y este es el número 2. Llegando a ser como Él en su muerte. Entonces, conocerlo tiene que ver con conocer quién es, cuál es su poder, experimentarlo en nuestras propias vidas. Conocerlo tiene que ver con participar en sus padecimientos. Él padeció por hacer la voluntad de Dios. Conocerlo es padecer por hacer la voluntad de Dios también, Pablo está diciendo. Dice, llegando a ser como Él en su muerte, siendo transformados como Él y llegando a los mismos propósitos que Él estableció, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos hasta que el Señor regrese, en la cual es el día de la resurrección de los muertos. ¿Y por qué estudiar a Cristo? Para Pablo, porque es su mayor tesoro. Para Pablo, conocerlo lo cautiva. Para Pablo, conocerlo muestra el poder de su gloria, transformándolo, trabajando en su vida. Para Pablo, vivir para Cristo es su mayor cosa posesoria, ¿verdad? ¿Saben? Dios actuó por medio de su Hijo, Jesucristo. ¿Para qué? Para restaurar al hombre a su condición original y la relación para la cual Dios creó al hombre para tener con él. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Vivir para adorarlo, vivir para servirlo, reflejándolo y en completa dependencia de él. Esto es lo que hemos estudiado en Génesis y hemos aprendido en Génesis. Es el diseño de Dios. Pero el pecado lo afectó todo. El pecado lo afectó todo, el poder reflejarlo, el poder adorarlo, el poder servirlo de manera que lo refleje, adorarlo de manera que lo refleje, adorarlo y servirlo de manera dependiente de él. El pecado lo afectó todo. Y el Padre envió al Hijo para poder echar para atrás los efectos del pecado. Y entonces así es como Cristo puede ser conocido, cuando se conoce su poder, su naturaleza, cuando se conoce la obra para el cual el Padre lo envió, ¿verdad? Entonces, ahí es donde conocemos a Cristo, cuando conocemos su persona y cuando conocemos su obra. Mientras muchos se enfocan, mis hermanos, en conocer enfocan en conocer a Cristo, mientras muchos cristianos y mientras muchas personas fuera de la iglesia viven la vida para conocer cómo ser cada vez más exitosos para su propio beneficio, el verdadero creyente,
¿verdad? Se deleita en conocer a Cristo más y más. Y lo que vemos a Pablo, un verdadero creyente, dándonos testimonio de qué es aquello que tiene mayor valor para él, ¿verdad? Entonces, y realmente al ver sus declaraciones podemos ver que para Pablo, Cristo es su mayor tesoro. Esta es una invitación a que conozcamos a Dios Hijo que vino por nosotros y que ha venido a nosotros para su gloria. Muy bien, así que Cristo, mis hermanos, es el tema principal del cristianismo, es la base de nuestra fe. ¿Verdad? Es necesario conocerlo. Es necesario no conocerlo solamente superficialmente, sino profundamente. Conocer a Cristo más y más, que el Cristo que conocemos se haga más grande, más grande y más grande, debe de ser el primario propósito en nuestras agendas diarias y semanales. Conocerlo de nuevo va a cautivarnos, conocerlo más va a cautivarnos más. Conocer su gloria nos va a permitir reconocerla cuando esté trabajando en nosotros. Nada de conocerlo superficialmente a conocerlo profundamente. Y ese es el objetivo de este curso en la mitad de las lecciones, que podamos conocer profundamente al Hijo de Dios. ¿Alguna pregunta sobre eso? Muy bien. Entonces, cristología es el estudio de Cristo. Pero entonces, hay varias cristologías, ¿verdad? Si hay varias cristologías, ¿cuál es la correcta? Y si hay una correcta, ¿cuál es la nuestra? ¿Verdad? La de Iglesia Familia de Fe. Entonces, voy a hacer un dibujito para poder explicar dos posiciones primarias en cuanto a cómo desarrollar la cristología, una cristología o nuestra cristología. Entonces, la primera, esto tiene que ver sobre cómo aproximarse para conocer y adoptar conocimiento sobre Cristo. ¿Cuál es el aproxime para poder retener conocimiento sobre Cristo y establecer una cristología, un estudio sobre Cristo? Entonces, la primera le llaman la cristología desde arriba. Y quisiera que puedas memorizarte esos términos, cristología desde arriba. Y en especialmente puedas memorizarte dos nombres de teólogos famosos para que puedas huirles un poquito. Pero bueno, vamos poco a poco. Entonces, primero, cuando hablamos de cristología desde arriba, nos estamos refiriendo a la que normalmente son los teólogos definieron que se centraba en conocer la divinidad de Cristo. Este incluso es la teología que practicaba la iglesia primitiva, la primera iglesia, de los primeros 200 años. ¿Cómo lo establecían? Por la predicación de los apóstoles. Lo que los apóstoles predicaban sobre Cristo, eso creían. Y eso estuvo súper bien, súper bien. Y de hecho, una buena cristología tiene que empezar desde arriba, un enfoque en su divinidad. Pero a partir de cierta fecha, estos dos señores, estos dos teólogos y también sus discípulos, llevaron esta a un extremo que creo que es una distorsión de lo que practicaba la iglesia primitiva. Y es prácticamente que desechan cualquier aspecto probado históricamente sobre nuestro Señor Jesucristo y que lo único que vale es la fe en la fe por encima de la razón histórica. Entonces, si hay un aspecto histórico que está presente, que se ha probado, ellos dos lo llevaron a un punto donde decían, lo ignoramos, lo cancelamos. Esto se trata de fe, la razón histórica se ignora y lo que se hace es creer por fe en los detalles que específicamente o en las ausencias de detalles que tenemos en la escritura. ¿Verdad? Entonces, desde algún punto de vista tiene algo positivo al decir eso, pero también lo lleva a un extremo que no es necesario ni es prudente. Vean una aseveración de ellos. Le voy a pedir, porfa, a don Hernán, porfa, si me puedes leer eso que está como en rosadito. Sí. Sí. Muy bien.
está tapando aquí Ya. nuestro estudio de su deidad está separado de cualquier hecho históricamente probado sobre la tierra. Debe basarse solo en cada punto. Muy bien. Entonces debe basarse, dice, solo en la fe que fue predicada por los apóstoles. Fe en las cosas que fueron predicadas por los apóstoles. Muy bien. Entonces, cuando vemos eso, digamos, estos teólogos hablaron de establecer un estudio centrado en la divinidad de Dios, y eso está bien. Ahora, llevarlo al punto que está diciendo Bullman o Brunner, ¿verdad? No es necesario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el grupo original o la primera tradición que se hizo después de la iglesia primitiva, la idea era empezar con la divinidad de Cristo, por una cuestión de orden cronológico, ¿verdad? Existió como Dios antes de haberse tomado la forma de hombre, ¿verdad? Entonces, realmente es importante empezar con el orden de cómo la Biblia presenta a nuestro Señor Jesucristo, y lo presenta preexistente, entonces eterno. Entonces, por eso es importante empezar desde arriba. Pero creo que también podemos utilizar la razón histórica, no como una base para establecer la verdad, pero para confirmarla, ¿verdad? Y aunque uno pueda tener fe en lo que uno ve en el escrito, en los escritos, en las escrituras, uno puede confirmar, uno puede esclarecer, uno puede entender dentro de la práctica hermenéutica o exegética, puede ayudarle los aspectos históricos a entender aspectos que tal vez ayuden a traer luz a secciones de la escritura, no como para que desde afuera de la escritura se establezca el significado, pero para poder entender el contexto especialmente de lo que se está hablando en el texto. Entonces, luego hay otro grupo que son los que buscaron establecer su estudio sobre nuestro Señor Jesucristo, y se llama desde abajo, ¿verdad? Y cuando dice desde abajo, se refiere a estudiar el Jesús histórico. Entonces, cuando dice Jesús histórico, estamos hablando de toda aquella información extrabíblica que nos permita entender algo sobre Cristo. Entonces, por ejemplo, ellos se limitaban, este grupo se limitó a sucesos históricos. Si de pronto aparecía algún documento rabínico o alguna información, digamos, en las cavernas de Qumran o en la comunidad de Qumran, o por ejemplo, si se encuentra una tumba nueva de un cristiano y hay alguna inscripción sobre Cristo, todos esos aspectos los promueven como principales para establecer, reconstruir la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta lo que hace es agarrar la razón histórica, ¿verdad? Y pasarla por encima de la fe en lo que dicen las escrituras. Entonces, prácticamente lo que hacen es que desconfían de la autoridad de las escrituras, desconfían de que es completa la información revelada, inerrante, completa y suficiente para establecer quién Cristo es, y buscan otras fuentes. Y lo que se van a centrar es en el ser humano, Jesús de Nazaret. Y no tanto, ellos van a llegar, este grupo llega a reconocer la deidad, pero como parte del proceso, no la presupone. En el caso de desde arriba, uno presupone la deidad por los aspectos que uno puede ver en los textos, porque los textos hablan de su deidad, entonces uno presupone la deidad. Ellos no creen en presuponer nada, solo lo que aspectos históricos puedan probar sobre Cristo es suficiente. Entonces, muchos de ellos, no todos, pero muchos, llegan a hablar de Cristo como un gran profeta, un gran maestro, una gran persona, inclusive a negar no solamente su deidad, pero también negar, ¿cómo se llama? Digamos, el valor de las escrituras y la confiabilidad de las escrituras. Entonces, esta cristología desde abajo lo que hizo fue limitarse, y el principal proponente de este aspecto se llama Pannenberg. Entonces, Bultmann, Brunner,
Pannenberg, son personas que lo que hicieron fue distorsionar. En el caso de los de arriba, llevaron ese aspecto a un punto que no es necesario. En el caso de Pannenberg, sí, lo que hizo fue prácticamente desconocer la autoridad de las escrituras para establecer lo que Dios piensa sobre su hijo y quién es su hijo y para qué lo envió. Entonces, mis hermanos, el resultado, ¿qué es lo que pasa con este grupo de los de abajo? ¿Verdad? De que al final no se cree en el Cristo preexistente que existía antes, porque eso es algo que claman solamente las escrituras, ¿verdad? No se confía que las escrituras sean inspiradas y sin error, ¿verdad? Y al final de cuentas, depende, digamos, de aspectos históricos que se puedan, de hechos históricos que se puedan comprobar para establecer establecer, digamos, la cristología. Entonces, lo que es la teología de la liberación adopta este método, ¿verdad? Y es allí donde viene la crisis textual y donde establecen, digamos, un método completamente un método incorrecto para aproximarse para definir a Cristo. Al mismo tiempo, también invitó esta cristología desde abajo al misticismo de conocer a Cristo. Si lo que hago es experimentar la naturaleza, puedo conocer a Cristo. Si lo que hago es entrar en estos trances de meditación, digamos, para poder conocer a Cristo. Hace muchos años me llevaron parte de un curso que tuve que llevar en el doctorado, de un curso sobre espiritualidad. Nos llevaron a un lugar católico, digamos, donde había monjes, y el profesor nos llevó y nos invitó a hacer un análisis, digamos, conocer a Cristo, experimentar a Cristo desde lo que es la observación de la naturaleza, de lo que es el experimentar, digamos, y llegamos a un lugar y nos pusieron a hacer unas cosas allí, caminar en un círculo de piedras construida alrededor, como con un caminito, ir leyendo pedazos de la escritura mientras uno iba atravesando como este laberinto y haciendo pausas. Ese laberinto terminó después, cuando lo estudié, terminó siendo algo que se practica, digamos, en la mitología, digamos, escandinava, ¿verdad? Entonces era una mezcolanza, un misticismo, ¿verdad? Quédese callado y escuche el viento y conozca a Cristo, y se vuelve, digamos, prácticamente una manera mundana de aproximarse a conocer a Cristo. Y lastimosamente la iglesia ha adoptado cristiana, superficial, y la iglesia inmadura, adoptar esas cosas para tratar de conocer a Cristo. Y mis hermanos, necesitamos poder rechazar eso, poder desprendernos de maneras subjetivas de conocer a Cristo. A Cristo se le conoce por medio de la palabra. A Cristo no se le conoce por medios no establecidos en la Escritura, ¿verdad? Cristo, hablando con discípulos, dijo que Moisés y los profetas hablaban sobre él en la antigüedad, ¿verdad? Cristo mismo dijo que vino a dar a conocer al Padre, ¿verdad? Entonces, es en la Escritura donde tenemos el conocimiento y el medio para experimentar a Cristo, para conocer a Cristo, y no de una manera espiritista o animista, ni tampoco subjetiva, que lo que hace más bien es traer una enorme confusión y empezar a agregarle a la palabra de Dios por no utilizar los medios que Dios ha dejado establecidos. Entonces, ¿cuál es la cristología bíblica? Bueno, ¿cuál es la cristología que vamos a adoptar nosotros? Bueno, va a ser aquella cuya base sea la escritura, ¿verdad? Entonces, no solamente va a ser desde arriba, ¿verdad? Vamos a priorizar, va a ser primariamente desde arriba. Vamos a aproximarnos a las palabras de Dios para poder entender lo que el que vino de arriba dio a conocer sobre sí mismo, ¿verdad? Eh, Realmente es importantísimo no solo hacerlo desde arriba, sino también sabiendo que Dios es el Dios de la verdad y que la verdad es infalible,
podamos entender el contexto de las escrituras en el marco de los aspectos históricos, ¿verdad? Lo vamos a conocer y vamos a establecer un estudio de él no solo desde abajo, no solamente con los aspectos históricos. Vamos a tomar las palabras de nuevo del que vino de arriba para que podamos establecer lo que quiso dar a conocer sobre sí mismo. Entonces, la forma va a ser partiendo de la escritura completa, de todo el canon. Vamos a aprender que hay revelación sobre el Hijo de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vean lo que dice Joel Vicky sobre conocer a Cristo. Y le voy a pedir, porfa, a Roberto, si puedes leerme ese extracto. Cuando examinamos las Escrituras, descubrimos que revelan tanto la deidad como la humanidad de Cristo, pero de manera que enfatiza que Dios, Hijo, ha venido a nosotros. Muy bien, entonces, para establecer una cristología, necesitamos basarnos en las doctrinas que han sido reveladas por nuestro Señor Jesucristo, por las doctrinas reveladas en todo el canon de la Escritura, en el consejo, el completo consejo de Dios. No una parte, no solo el Nuevo Testamento, también el Antiguo Testamento, en todo el consejo inspirado de Dios. Muy bien, voy a hacer aquí una pausa para ver si hay alguna pregunta hasta aquí. Muy bien. Bueno, ¿alguien conectó ahí? Yo iba a decir una pregunta nada más, pero tal vez era como, y discúlpese Manuel, Sí, ¿cómo se adelante. le llama a esta entonces? Si no es desde arriba, desde abajo, se le llama cristología bíblica. Exactamente. Entonces vamos a establecer una cristología bíblica. Lo que vamos a hacer es copiar, por ejemplo, un ejemplo bíblico de cómo hacerlo es Juan, Juan el discípulo amado, en el capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo empieza? Juan empieza diciendo, en el principio ya existía el verbo y el verbo era con Dios. Juan está empezando desde arriba a estudiar la divinidad de Cristo, ¿verdad? Pero Juan no solamente se queda con la divinidad de Cristo, ¿verdad? Juan empieza a darnos a conocer que esos aspectos sobre Cristo, por ejemplo, en capítulo 17 habla del propósito del todo el libro, donde nos habla de que las obras de Cristo escritas en el Evangelio tenían el propósito de elevar la capacidad tenían el propósito de que las personas puedan poner su fe en Cristo, en la fe en la que Dios lo envió por amor al mundo. Entonces, podemos ver perfectamente los dos aspectos importantes, no solamente la prioridad sobre la divinidad de Cristo, pero también la prioridad sobre la humanidad de Cristo y la obra que hizo entre nosotros. Entonces, la cristología bíblica es una que toma en cuenta la divinidad, pero también toma en cuenta la humanidad y las acciones y las obras y la experiencia de Cristo entre nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces es una combinación completamente equilibrada, que es lo que sucede cuando basamos la cristología en la revelación completa de la escritura. Entonces, por ejemplo, vamos a continuar, no solamente estudiarlo desde arriba, su divinidad, pero también desde abajo, cuando estuvo entre nosotros. Y vamos a estudiar su humanidad, la humanidad que él asumió. Vamos a estudiar la divinidad, su preexistencia eterna, pero también su humanidad, ¿verdad? La humanidad que asumió, que según Filipenses dice que tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Vamos a estudiar eso, por qué, para qué, ¿verdad? También vamos a estudiar sobre su encarnación, vamos a estudiar sobre su humillación voluntaria. Entonces, no solamente su aspecto divino, pero su aspecto humano, ¿verdad? Entonces, desde arriba y desde abajo, pero guiado por la escritura. Y eso lo que nos lleva es a una cristología bíblica, ¿verdad? Por último, vemos su exaltación
su ascensión y exaltación a la gloria de Dios y de nuevo viviendo en señorío y en gloria por toda la eternidad. Entonces, vamos a ver todos esos aspectos son los que van a establecer, digamos, una cristología bíblica. Entonces, en resumen, ¿qué es una cristología bíblica? Aquella que sale del estudio completo de las Escrituras, que nos lleva a establecer el estudio sobre la divinidad de Cristo, sobre su encarnación, sobre su obra aquí en la tierra y sobre su eterna exaltación en la cual existe hoy. Exaltado desde la eternidad antes de que todo creara, exaltado después de la humillación para la gloria de Dios, ¿verdad? Y ese es la definición, digamos, de una cristología bíblica completa. ¿Alguna otra pregunta? Buena pregunta, Emanuel. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que creían los apóstoles? Por ejemplo, perdón, ¿qué es lo que creía la primera iglesia en los primeros años? Vamos a leer que un credo que nos permite entender cómo lo percibió la iglesia, la primera iglesia en los primeros 300 años. Entonces, para el año 325 tenemos el credo de Nicea. Y le voy a pedir, porfa, a Esteban, si puedes leerme despacio la primera parte del credo de Nicea, para que puedan ver lo que ellos creyeron. Claro que sí. Dice, creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió, y resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y los muertos. Muchas gracias, Esteban. Uh-huh. ¿Qué es el credo de Nicea? Esta es las iglesias cristianas de ese tiempo enviando representantes de sus iglesias locales o de sus confraternidades. Enviaron a un concilio sus representantes y en ese concilio establecieron el credo de Nicea. Había muchas ideas ahí rondando que eran incorrectas, no bíblicas, sobre Cristo, sobre Dios, sobre el Espíritu, sobre la relación entre ellos, sobre la Trinidad. Inclusive había herejías que se estaban enseñando y entonces esto permitió ahondar en lo que es no solamente la teología propia de Dios, pero también sobre la cristología. Entonces, ya había gente hablando en ese tiempo de que Cristo no era Dios, ¿verdad? O gente ya hablando en ese tiempo que Cristo era Dios, pero que nunca fue humano, que fue una fuerza, que fue un espíritu, ¿verdad? Entonces, esto centró completamente y empezó a darnos a entender lo que ellos veían sobre la deidad de Cristo y la relación de Cristo con el Padre. Pero también nos permite entender sobre la obra que entendieron el Padre envió al Hijo a hacer. Entonces vamos, veamos, observemos para que podamos ver lo que ya estamos hablando sobre su divinidad y sobre su humanidad. Entonces dice, creemos en un Dios todopoderoso, hablando en el sentido de que es soberano, máximo en autoridad, máximo en poder. Dice, hacedor de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles. Entonces, empieza a describirnos, ya usted y yo pasamos por Teología 1, por la trascendencia de Dios, la inmensidad de Dios. Dios lo trasciende todo. Dios el creador trasciende todo lo creado. Entonces dice, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Si se acuerdan de los atributos de Dios, aquí estamos viendo su creencia en los atributos de Dios, todos, pero especialmente en esto, los no comunicables, ¿verdad? Aquellos que simplemente no
no se reproducen en el ser humano, no conforman la imagen de Dios hecha en el ser humano, sino son aquellos aspectos que solo Dios tiene. Dice, todopoderoso, todopoderoso, hacedor de todo lo que existe. Dice, y en un Señor Jesucristo. Esta palabra Señor es importante. Esa palabra Señor en el Antiguo Testamento era uno de los nombres de Dios. Entonces, la sola palabra Señor, no sé si se acuerdan, por ejemplo, en la esclava Agar diciendo mi Señor, hablándole al ángel, ¿verdad? La palabra Señor es uno de los nombres de Dios. Entonces dice, y en un Señor, en un Dios Jesucristo, le llama un segundo nombre, el Hijo de Dios. Bueno, en la escritura se había revelado que el Hijo de Dios era Dios y tenía divinidad, ¿verdad? Entonces ya por eso ellos lo creían Dios, lo estaban estableciendo como Dios, no solamente por la palabra Señor, pero también por el segundo nombre, el Hijo de Dios. Dice, engendrado, engendrado como el unigénito del Padre, ¿verdad? El unigénito Hijo de Dios. Cuando habla de unigénito, no está hablando la palabra criatura, ¿verdad? Cuando habla de engendrado, no está hablando de un ser creado, ¿verdad? La palabra unigénito tiene que ver con el hijo único de Dios, pero único en sentido sin igual, ¿verdad? Aquel que no tiene comparación, aquel que es único, ¿verdad? Dice, es decir, de la substancia de Dios, del Padre. Esta palabra está implicando iguales en esencia. Ustedes y yo estudiamos en la doctrina propia de Dios sobre los atributos esenciales de Dios, los que establecen su carácter, su esencia, su naturaleza, ¿verdad? Los no comunicables, pero también los comunicables. Entonces está hablando que lo que está en el Padre está en el Hijo. Entonces está haciendo al Padre y al Hijo Dios y están declarando ya para ese año que las escrituras enseñaban la deidad de Cristo. Dice, ahora nada más para que pongan atención, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Dios de luz, de la substancia del Padre. Dice, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. Entonces, estas tres acciones se las estaba estableciendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿cómo sé esto? Vea de cómo está hablando. Engendrado, no hecho. No es criatura, es Dios, consustancial con el Padre de la misma naturaleza, mediante el cual todas las cosas fueran hechas. Decía al inicio que Dios Padre Todopoderoso es hacedor de todas las cosas. Aquí está diciendo que Dios Hijo, por medio de él fueron hechas todas las cosas. Dice, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra. Quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación, las obras que hizo en la tierra con su humanidad. Ya no solamente la deidad, sino que ahora empieza a explorar, digamos, la humanidad de Cristo, ¿verdad? Dice, nuestra salvación, dice, descendió y se hizo carne. Ellos creían en la humanidad, en la importancia de la humanidad de Cristo, como también creían en la importancia de la deidad de Cristo. Dice que sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquí lo que vemos es también, vemos que lo creían eterno, preexistiendo antes de que todo fuera creado, y también eterno, exaltado sobre todo después de ascender al cielo. Veamos la segunda sección sobre este credo. Y le voy a pedir, porfa, a Eliud, si me lo puedes leer. Claro, dice, y en el Espíritu Santo, a quienes digan pues que hubo cuando el Hijo de Dios no existía y que antes de ser engendrado no existía y que fue hecho de las cosas que no son o que fue formado de otra sustancia o esencia o que es una criatura o que es mutable o variable, a estos anematiza la Iglesia Católica. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Eliud. Para que no se asuste nadie, digamos, esto es Iglesia Universal.
¿verdad? A eso se refiere. Y la Iglesia Universal es el compendio de todos los creyentes en nuestro Señor Jesucristo para salvación, ¿verdad? Entonces, ese es el término que se utiliza acá todos ahí. Entonces, dice, y en el Espíritu Santo. Luego concluye, hace una conclusión en esta sección. Dice, a quienes crean que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, a los que crean de que hubo un tiempo en que no existía y luego empezó a existir cuando fue engendrado como ser humano o concebido como ser humano, dice anatema de la Iglesia Universal. O sea, va a ser castigado, expulsado, disciplinado, porque sería una herejía contra Cristo. Al que crea de que fue engendrado, de que no existía, entonces de que solo estaba hablando de los que estaban enseñando que solo fue ser humano, que no era Dios, que no existía antes de haber sido engendrado, ¿verdad? A los que crean que fue hecho de las cosas que no son, a los que crean que fue formado de otra sustancia o de otra esencia, o que es una criatura, o que cambia, o que varía, ¿verdad? A esta anatema de la Iglesia Católica. Entonces impresiona poder ver que el concilio redactó este credo, donde podemos tener evidencia que los cristianos primeros, la iglesia primitiva, creía en su deidad, creía en su humanidad, y que eran esos dos componentes bien estudiados y establecidos desde las escrituras, los componentes principales de una cristología bíblica. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces vamos a proseguir. Entonces ahora vamos a introducir el tema y lo vamos a completar la próxima semana, Dios primero, sobre la primera parte de una cristología bíblica y es la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para hacer eso, necesitamos poder entender el primer aspecto que nos permite entender que nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿verdad? Eh, vamos a empezar con su preexistencia como deidad. La escritura nos enseña el primer aspecto para entender sobre la deidad de Cristo va a ser estudiar en la escritura si hay evidencia de que preexistía como Dios, ¿verdad? Después de este aspecto, vamos a estudiar también sobre las profecías que hay en la escritura. Va a ser la segunda evidencia, las profecías que hay en la escritura sobre su deidad. Profetizaban al Mesías como el Mesías Dios. Luego vamos a estudiar los nombres que se le dan a el Mesías, al Hijo de Dios, que eran nombres de deidad. Cuarto, y esto posiblemente lo estudiamos la próxima semana. Cuarto, vamos a estudiar los atributos de deidad que se le atribuyen a nuestro Señor Jesucristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Porque vimos en la teología propia de que los atributos de Dios Padre están presentes también en Dios Espíritu y Dios Hijo. Entonces aquí vamos a confirmar una confirmación de su deidad es si encontramos declaraciones en la Escritura que atribuyen los mismos atributos a Cristo, al Hijo, que fueron establecidos que las Escrituras atribuyen al Padre, haciéndolos a ambos Dios. También vamos a estudiar la próxima semana la relación que hay entre entre la deidad, entre las personas de la Trinidad, ¿verdad? Ahí vamos a ir haciendo como una pequeña introducción a la Trinidad. También vamos a estudiar las acciones de deidad que vemos al Mesías, que vemos al Hijo practicando en el Antiguo Testamento, como también las acciones de deidad que lo vemos practicando en el Nuevo Testamento.
Por último, vamos a ver los pasajes que hablan sobre el honor que tiene la deidad del Hijo, que nos permite terminar esa idea sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Empecemos con esta, su preexistencia como Dios. Vamos a definir a qué me refiero con la preexistencia de Dios. Y le voy a pedir, porfa, a don Dani Castro, si me puede leer esa definición. Cristo es Dios, siempre ha sido Dios, porque Dios es eterno. Muchas gracias, don Dani. Entonces, cuando hablamos de su preexistencia, estamos hablando de que Cristo existía, su preexistencia en el pasado, ¿verdad? Dando a entender de que hay textos que enseñan que preexistía, ¿verdad? Y esto es muy importante porque si Dios siempre ha existido, ¿verdad? Si Dios siempre ha sido, Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Porque Dios es eterno. Entonces, si podemos encontrar evidencia que Cristo preexistía, eso le da un componente de deidad, porque solamente Dios es eterno. Entonces, Cristo es Dios. Si los textos apuntan a que preexistía antes de que fuera todo creado o que preexistía antes de que fuera engendrado, entonces, o sea, que hubiese sido concebido en el vientre de María, entonces estamos hablando de una deidad, estamos hablando de Dios en persona, ¿verdad? Y esa es la definición de buscar su preexistencia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, una manera importante de establecer esto es estableciendo quién es el ángel del Señor, quién es el ángel de Jehová. En la escritura podemos ver a ángeles que son criaturas creadas por Dios. Pero hay un ángel específico, y digo ángel porque el nombre es el ángel del Señor o el ángel de Jehová. Hay otros nombres que se le dan, creo que MacArthur los pone ahí en una lista. Eh, y, y creo que una buena interpretación de quién es el ángel del Señor es de que es una cristofanía. Eso quiere decir de que es una aparición del Hijo antes de la encarnación, antes de la encarnación. Ahora vamos a estudiar eso con cuidado para establecer por qué, de dónde tenemos la enseñanza, de dónde saca Manrique la idea de que el ángel del Señor era Cristo. Por ende, preexistía antes de la encarnación. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el Antiguo Testamento menciona en bastantes textos el personaje, el ángel de Jehová, ¿verdad? Y este es un mensajero enviado de parte del Señor. La palabra ángel significa mensajero, pero creo yo que tenemos ángeles creados y uno que es tratado como Dios, y este es el ángel del Señor. ¿Dónde vemos esto? Bueno, lo podemos ver en Génesis 17, 7 al 14, en Génesis 22, 11 al 18, en Éxodo 3, del 1 al 6, en Éxodo 23, 20 al 23, en Números 22, 22, en Números 22, 35 y 22, 38, en Jueces 2, del 1 al 5, en Jueces 6, 11 al 24, apariciones del ángel del Señor, en Jueces 13 del 1 al 22, en Segundas Reyes 19, 34, 35 y en Zacarías 1 al 12 y en capítulo 3 del 1 al 5. Ahí tienes el ángel del Señor. Y hay algo importante de reconocer en cada uno de esos pasajes, que el ángel del Señor habla por Dios. O sea, él es descrito por los autores hablando las palabras de Dios como si fuera Dios. El ángel del Señor habla y personifica al Señor. De hecho, las personas que lo escuchan, cuando lo ven, le dicen Dios. Y eso es muy importante. Veamos un ejemplo sencillo. Y voy a pedirle, porfa, si está por allí,
Melanie, si me puedes leer este pasaje, por favor. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió: Huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. Multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Agar llamó el nombre del Señor. ¿Hasta Puedes ahí? hacer una pausa ahí. Hagamos Ok. una pausa ahí. Entonces, veamos esta primera parte. Entonces, lo primero que quisiera que reconozcan es que quién está hablando y dice que es el ángel del Señor, ¿verdad? Y al inicio también dice que el ángel del Señor fue quien la encontró a Agar. Este es el texto de después de que Sara echa bueno, y convence a Abraham para que eche al desierto a Agar, y Agar está allí desconsolada, embarazada, al punto de estar en peligro de muerte, y el ángel del Señor llega donde ella. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el problema de Agar? Que va a morir y va a morir su hijo. Algo que fue una idea de Sara, algo que fue una idea de Abraham, algo que terminó más bien en abuso y explotación de Agar, y por eso la echan, ¿verdad? Y algo que fue, no es ni siquiera su culpa, fue decisiones de Abraham y de Sarai. Bueno, aquí vemos a Dios interviniendo. Y entonces la intervención de Dios es enviar al ángel del Señor. Entonces viene, y no estoy leyendo, ahí estoy cortando versículo 8 en una parte, todo lo que le dice, pero la promesa que le dice es que, número 1, devuélvete a donde tu señora, sométete a su autoridad, ¿verdad? Pero le hace una promesa: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por tu multitud. El ángel del Señor le está diciendo: tu hijo no va a morir y tú no vas a morir. Más bien, tu hijo se va a volver una nación, tu descendencia se va a volver incontable. Ahora, vean la respuesta de Agar. Y Melanie, te voy a pedir si lo puedes leer, pero déjame ver si algo cambia, ¿verdad? Si algo cambia ¿qué puedes notar de que cambia cómo ve Agar al ángel del Señor? Adelante. A partir del 10, Manri, perdón. A partir del 13. Ok. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve, porque dijo: Estoy todavía con vida después de ver a Dios. ¿Qué notas ahí? De ahí, ella como que cambió como el enfoque o la perspectiva, digamos. Se dio cuenta de que el Señor la estaba viendo precisamente, digamos. Y de que ella lo reconoce como Dios, porque dice como: no merezco estar como ante ti, digamos. Ok, excelente, ¿verdad? Ella lo reconoce como Dios, no lo reconoce como un ángel, ¿verdad? Lo reconoce como Dios en persona. Vean dónde está esto. Dice: llamó el nombre de Dios, el nombre del Señor, ¿verdad? Le dice el Roy, pero digamos, le dice: tú eres un Dios que ve, ¿verdad? Y este es el nombre que le da al Dios con el que habló. Dice: porque dijo: estoy todavía con vida después de ver a Dios. Ella está aseverando que vio a Dios, que Dios vio su necesidad, que Dios vio su aflicción, que Dios sabe lo que ella estaba pasando, que Dios sabía lo que estaba pasando, y que vino y solucionó su necesidad y le trajo esperanza, y le llama a Dios el Dios que ve. Entonces, vemos la aseveración de Agar, ¿verdad? El escritor de la historia está permitiendo que los que leemos entendamos que el ángel del Señor es Dios, que el ángel del Señor era Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la escritura se dice que nadie puede ver a Dios.
Entonces quiere decir de que Agar no vio a Dios Padre, porque nadie puede ver a Dios. De hecho, Mateo nos lo confirma, ¿verdad? En Mateo, ahorita se los voy a dar el versículo, pero Mateo en capítulo 1 nos dice que nadie ha visto a Dios Padre, ¿verdad? Porque no se puede ver a Dios Padre, se desintegra uno ahí, ¿verdad? Es el Dios invisible. Entonces, primer tip es de que este no es Dios Padre. Segundo tip es que los ángeles que se atribuyeron aspectos sobre Dios fueron condenados por Dios. Lucifer, el ángel de luz, que se creyó como Dios, tan alto como Dios, ¿verdad? Igual que Dios, y dice que fue castigado. Entonces, está completamente prohibido que un ángel se atribuya aspectos de Dios. Es una criatura. Entonces, este no puede ser un ángel común y corriente, ¿verdad? Porque este habla en nombre de Dios, es Dios y es reconocido por Dios. Moisés, que tiene la capacidad, está siendo guiado por el Espíritu Santo para dejar verdades inscritas, está diciendo que el ángel de Jehová era Dios. Entonces sabemos que no puede ser Dios el Padre, entonces podría ser Dios el Hijo, Dios Hijo. Juan 1:1 nos presenta a Dios Hijo preexistiendo con Dios Padre, ¿verdad? Dice que en un principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces esto nos empieza a dejar ver la posibilidad que lo que Agar está llamando el Señor como nombre de Dios podría ser la segunda persona de la Trinidad. Algunos dicen que podría ser Melquisedec. Bueno, Melquisedec terminó siendo, digamos, sacerdote en la linaje de Cristo. Entonces, no, es bastante poco posible que sea Melquisedec. Algunos dicen, podría ser Dios en persona. No, porque nadie ha visto a Dios y Agar está claramente diciendo que está viendo a Dios. Entonces, hay una enorme posibilidad y creo que la mejor interpretación es de que estamos frente a una cristofanía, una aparición del Cristo preencarnación, el Cristo preexistente. Veamos otro ejemplo, porque no es el único, ¿verdad? Les he dado una lista grande de textos que pueden comprobar. Vamos a ver, le voy a pedir a Bernal, porfa, si me puedes leer Génesis 22. Sí, con mucho gusto. Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Muy bien, muchas gracias, Bernal. Entonces, Bernal, le voy a hacer quiz. Voy a hacerle preguntas. Veamos Sí, primero y una versículo. prédica tuya. Ah, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el texto. Entonces, ahí obviamente no puse los 14 versículos, ¿verdad? Sino que estoy poniendo prácticamente el versículo 1 y luego me salto al el versículo 10, el 11 y luego el 12. Ahí hay un salto grande. Entonces, primero, ayúdame a entender versículo 1 y a todos a entender versículo 1. Y dime, ¿quién está hablando a Abraham? Dios. Ok, entonces aquí lo voy a subrayar. Dice que es Dios. Entonces, la petición de sacrificar al hijo, ¿verdad? Sacrificar a Isaac es dada por Dios. Y entendemos Así es. que Así es, es. ¿verdad? O sea, Ahora, es una, no sé si la palabra orden, pero es una orden directa de Dios a Abraham. así es. O sea, no es una orden, es la voluntad de Dios
Así de fácil, Así es. que sacrifique a su hijo. Ahora ahora sí, ayúdame a seguir entendiendo. Ahora vamos con el 10. Ahora ya estamos en el lugar, ¿verdad? Ya llegó con los siervos al pie de la montaña, ¿verdad? Ya subió, dejó a los siervos ahí, que eso es lo que dicen los primeros versículos, ¿verdad? Y sube con su hijo, con la leña, ¿verdad? El hijo ya le preguntó, papá, ¿y dónde está el animal el holocausto, el animal de sacrificio? Y él le dijo, Dios proveerá. Y está allí, lo acuesta en la leña, ¿verdad? Y ya levanta el cuchillo. Versículo 10 dice, extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. El 11. Pero, y ahora dice, el ángel del Señor, ¿verdad? Ahora, quisiera ver si puedes ayudarme a entender qué palabras, siguiendo las siguientes frases, describe el ángel del Señor quién es él. Voy a repetir. Sigue leyendo y ve a ver si puedes reconocer si el ángel del Señor se atribuye ser Dios. Sí, claro, porque le dice, ahora sé que temes. Es Ajá, decir, que el único que sabía lo que le había pedido era Dios. ajá, Entonces, ahora sé que temes. Es decir, él se está dando cuenta que primero que Abraham está cumpliendo su voluntad, que ajá. le teme, pero que le teme ¿a quién? A Dios. Y mira qué persona utiliza aquí, primera o segunda. No me has rehusado a tu hijo. Primera persona, correcto. Entonces, el ángel del Señor está hablando como Dios. El ángel del Sí Señor es es. Dios, ¿verdad? El que le Exacto. habla es Dios en persona. Pero de nuevo, digamos, sabemos que Abraham, por ejemplo, estuvo con el ángel del Señor cuando intercedió por Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? Que él llega al campamento y que los comen con ellos y dice que uno de los ángeles era el ángel del Señor. De hecho, el Señor llegó a hablar con él después solito, cuando empieza la conversación de que si hubiese 50 justos, ¿se acuerdan? Entonces allí dice que es el ángel del Señor. Abraham habla en persona y sabemos de que nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿quién es el ángel del Señor? Si es Dios. Entonces, la mejor interpretación es de que estamos enfrente de una cristofanía, ¿verdad? De una aparición del Cristo preencarnado. Si este es el Cristo preencarnado, preencarnación, digamos, existente antes de la encarnación, quiere decir que Cristo es Dios, ¿verdad? Entonces, Dios llama a Abraham a sacrificar a Isaac. El ángel del Señor habla como si fuera Dios mismo. Y la única explicación es de que estemos hablando de que si bien Dios Padre llama a Abraham, Dios Hijo lo detiene, quienes son uno y ambos son Dios. Muy bien. Entonces, la segunda evidencia que tenemos sobre. Vamos a ver si hay algo tal vez de agregar antes de pasar a este punto. No, yo creo que está bien hasta ahí. Por ejemplo, Juan 1:18. Juan 1:18, si lo quieren buscar conmigo, Juan 1:18. En Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el centro del Padre. Él lo ha dado a conocer. Juan 1:18, no era Mateo, perdón, Juan 1:18 dice que nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el unigénito, el cual está en el seno del Padre, convive con el Padre, preexistía con el Padre. Ahora está en presencia con el Padre, por ejemplo, porque sabemos el canon completo. Dice, Él lo ha dado a conocer, nadie lo ha conocido, pero el Hijo lo ha dado a conocer. Entonces, esa es la primera marca de poder ver que la aparición del ángel del Señor debió haber sido el Hijo y no el Padre. Sabemos de que ningún ángel creado jamás ha podido poseer los rasgos de Dios. Entonces quiere decir que no era un ángel creado, tampoco Melquisedec, es poco posible,
¿verdad? La única identificación que realmente va a satisfacer todos los requerimientos de los textos es que estemos hablando que era Cristo preexistiendo antes de la encarnación. Muy bien. El segundo aspecto, ahora que nos puede comprobar sobre la preexistencia de Cristo como Dios, es que su preexistencia fue revelada y fue profetizada. Y vamos a estudiar un texto importante para ver eso. Déjenme probarse. Cristo preexistía. Cristo preexistió antes de la encarnación. Vean Miqueas 5:2. Y le voy a pedir a Liz Castro, si me lo puedes leer, porfa. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces, Liz, ayúdame a estudiar el texto. Entonces, está hablando, pero tú, Belén, ¿verdad? Y obviamente está hablando del pueblo, ¿verdad? Este es el pueblito de Belén, ¿verdad? Y dice allí que este pueblito es pequeñito en comparación con todos los demás pueblos dentro de Judá, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo sobre qué va a pasar? ¿Qué evento, Liz, ves aquí en este versículo que dice que va a suceder y que va a salir de ese pueblo? Bueno, que de él vendrá el Salvador, ¿verdad? Exactamente. No está hablando de David, está hablando de un descendiente de David, que va a ser el gobernante en Israel, que dice que está hablando del Mesías, ¿verdad? Y ahora habla sobre los orígenes. ¿Y qué notas cuando habla de esta palabra orígenes? ¿Qué notas, qué aspecto le atribuye al origen? Digamos, cuando habla de origen, se está refiriendo de dónde viene. ¿Qué notas dice sobre dónde viene este gobernante? Bueno, lo que más resalta es que desde los días de la eternidad, ¿verdad? Entonces, que es eterno. Exactamente. Entonces estamos hablando de que eh, había estado activo desde tiempos antiguos, desde los orígenes. De nuevo la palabra desde el principio, ¿verdad? Está diciendo que el Salvador, el Mesías, el Cristo, ¿verdad? Preexistía y estaba activo antes de que viniera, ¿verdad? Entonces, esto totalmente es una señal de deidad, ¿verdad? Y del poder y de la soberanía del Hijo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de sus orígenes específicamente, estamos hablando de que es eterno, preexistía en la eternidad. Cristo persistía en la eternidad. Bajo nuestra definición, si algo es eterno, ese algo es Dios, porque solo Dios existe para siempre, ¿verdad? Entonces, si el Hijo, si el Cristo, si el Mesías es eterno, entonces el Cristo es Dios, ¿verdad? Y es la única conclusión satisfactoria que podemos tener cuando estudiamos esa profecía. Entonces, el origen de este gobernante, mis hermanos, según el texto, ¿verdad? De este gobernante, el linaje de David, del linaje de David, preexistía mucho antes de que naciera en Belén. Iba a nacer en Belén, iba a nacer de María, pero persistía y estaba activo desde la eternidad, ¿verdad? Entonces el rey saldría de Belén, pero ese rey sería un rey sobrenatural. El rey sobrenatural saldría de Belén, pero había estado activo desde un principio, desde que todo lo fuera creado. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, algo más que confirma la persistencia de Cristo son las expresiones de nuestro Señor Jesucristo que afirman él mismo afirma su propia preexistencia, ¿verdad? Estamos hablando de textos documentados por manos de varios testigos diferentes, testificando palabras que él mismo aceptó, que él mismo confesó, ¿verdad? Entonces vamos a ver estos textos y vamos a ver estos uno por uno. Entonces, le voy a pedir, porfa,
a Paula Castro. Si me puedes leer el primero. Claro, ahí voy. Juan 6:38. A ver. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Dónde notas, Pau, que Cristo mismo está diciendo de que es Dios y que preexiste? Cuando dice, porque he descendido. Así es, ¿verdad? Porque he descendido del cielo, ¿verdad? Para hacer la voluntad de que me envió. Entonces, este aspecto de venir del cielo es contraste con qué idea, Pau. ¿Es contraste con qué idea? Ajá. El antónimo, el opuesto de venir del cielo es ¿qué? De ahí. El mundo. Ok. Ajá, Mm, De exactamente, abajo de la tierra. de abajo de la tierra. el Entonces, infierno. exactamente, es una frase para decir es Dios, ¿verdad? Porque no somos como nosotros, que somos creados, ¿verdad? Que venimos de la tierra, que somos criaturas. Entonces es un lenguaje para expresar el origen de él, ¿verdad? Para diferenciarlo del origen que tenemos nosotros las criaturas, ¿verdad? Él viene de Dios, viene del cielo, Él es Dios. Ahora, Paulis, vamos a leer la segunda. Juan 8:23. Voy. Juan 8:23. Ujú. Dice, y Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, Paulis, ves, es el mismo libro, ¿verdad? Entonces, Ujú. ves cómo amplía, se desmarca de nosotros, ¿verdad? Correcto. Yo creo ¿qué ves? ¿Qué te llama la atención? Porque lo hace 3 veces. Se Ujú. separa 3 veces. ¿Cuál es la primera? Al decir que yo soy de arriba. Ajá, entonces, abajo y arriba. Ujú. La segunda, De este mundo, bueno, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. yo no soy de este mundo. Y de nuevo es la aseveración de la diferencia entre creador y criatura, ¿verdad? Entre deidad y, digamos, y seres humanos, ¿verdad? Y de nuevo él está haciendo implicaciones de deidad, ¿verdad? Ahora hagamos la última. Juan 17:5, léelo, por favor. Juan 17:5. Dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Entonces, ¿dónde notas el que el mismo, nuestro Señor Jesucristo nos está dando a entender que preexistía y que es Dios? Glorificándose a sí mismo. Ajá. Sí, vuelve a decir que con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Entonces está haciendo una implicación que antes de que el mundo existiera, ¿el qué? Él existía. Así es. Y entonces vemos la aseveración de que Dios, perdón, que Jesús preexistía. Y solo Dios puede preexistir para siempre. Solo Dios puede ser eterno, Ay, ¿verdad? La escritura misma nos está enseñando, ¿verdad? Con declaraciones personales de Él sobre sí mismo, de su preexistencia y por ende de su deidad. Entonces se vuelve una cuestión de creerle a nuestro Señor Jesucristo o no creerle. Se vuelve una cuestión de creer que el Dios al que oramos, el Cristo que nos salvó, el Dios que nos protege, el Dios que nos pastorea, el mediador, nuestro sumo sacerdote, el buen pastor, ¿verdad?
es Dios. Al Dios que oramos, al Dios que intercedemos, aquel en nombre de quien oramos, ¿verdad? Es Dios, todopoderoso y soberano, exaltado eternamente, en control de todo hoy. Entonces, muy bien. Entonces, si hablamos sobre la deidad de Cristo, hemos visto, me he tomado tiempo para poder probarles su deidad por medio de su preexistencia eterna. Pero también hay una segunda manera por las cuales podemos conocer sobre su deidad en los textos, y son las profecías que prometían un Mesías divino. Entonces, la primera manera de conocer en los textos sobre la divinidad de Cristo es comprobando que los textos están enseñando que Él preexistía, y eso lo hemos visto, y creo que hay evidencia muy clara de que los textos nos dicen que Cristo preexistía y por ende es Dios. Entonces, ahora vamos a ver, porque hay textos que profetizaban su venida, el Mesías, y el Mesías era Dios, era divino. Entonces, Dios había prometido venir a su pueblo, Dios, y el que vino a su pueblo fue Dios. Vamos a ver esto en varios pasajes. Empecemos con Salmos 45, 6 al 7. Y le voy a pedir a Ricardo, si estás por ahí, si puedes leerme Salmos 45, 6 al 7. Sí, dice, Salmo 45, 6 al 7, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Muchas gracias, mi hermano. Con gusto. Este es un salmo mesiánico. Está hablando sobre el Mesías. Entonces, vean lo que dice. Dice, tu trono. Entonces, ¿qué está diciendo sobre el Mesías? Bueno, que tendrá un reino. Dice que es eterno. Dice que tendrá un reinado eterno. Que yo sepa, no hay ser humano que viva por la eternidad, ¿verdad? Dice que su reinado será para siempre. Entonces, este va a ser un rey eterno. Dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dice que va a tener una perfección, ¿verdad? Un conocimiento de una justicia perfecta. ¿Verdad? Ningún ser humano puede tener una justicia perfecta, ¿verdad? Vimos al mejor de los reyes, David, comportarse terriblemente, ¿verdad? También. Dice, has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad, ¿verdad? Estamos hablando que el Mesías tenía la capacidad de tener una justicia perfecta, ¿verdad? Ama de manera perfecta la justicia de Dios, pero también aborrece de manera perfecta y santa el mal contra Dios, ¿verdad? Dice, por tanto, y vean la conclusión, esta es una partícula de conclusión. Por tanto, Dios, o sea, este sujeto, tú, refiriéndose al Mesías, el salmista lo llama Dios. Dice, tu Dios, hablando de Dios el Padre, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Eso es una aseveración específica, dándonos a entender que el Mesías sería divino, Dios. Veamos ahora Isaías 9 al 6, que tiene mucha relación con ese salmo. Y le voy a pedir a Daniel de la Cruz, porfa, si me lo puedes leer. Claro.
Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Muchas gracias, Dani. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando habla de que un niño nos es nacido, Isaías está hablando, está profetizando, es una promesa que nos va a nacer dentro del pueblo de Dios, dice un hijo, ¿verdad? Dice que también nos va a ser dado, ¿verdad? Nos va a nacer y nos va a ser dado. Cuando dice que ha nacido, está hablando de engendrado, ¿verdad? De que será concebido, un niño físico nacerá, ¿verdad? Y dice que ese niño físico será entregado a nosotros. Quiere decir, esto podría significar, hablando de un regalo para ese pueblo, que va a ser entregado por ese pueblo, o inclusive algunos dicen de que podría estar queriendo decir que será sacrificado por ese pueblo. Pero bueno, el texto no deja esa claridad, pero al menos fue enviado por el pueblo, ¿verdad? Dice que va a tener una soberanía ese niño. De nuevo lo está proclamando rey, porque va a ser soberano, el niño. Y dice que la autoridad va a estar sobre sus hombros, ¿verdad? Un rey con autoridad. Entonces, ahora presten atención a los nombres. Dice, su nombre será admirable consejero. Si alguien puede dar consejo de manera admirable, es porque tiene sabiduría, ¿verdad? Está hablando de sabiduría. Dice, será llamado Dios poderoso, ¿verdad? Cuando habla de Dios poderoso, está hablando de el ser máximo en poder y máximo en poder y máximo en autoridad. Cuando dice Padre eterno, este es un nombre de Dios Padre, atribuyéndole deidad a ese niño, ¿verdad? Y dice príncipe de paz. Cuando habla de príncipe de paz, está hablando de que será el medio para traer paz. Paz entre el pueblo sobre el cual él es rey, entre ese pueblo y Dios. Entonces, ambos textos están hablando del Mesías prometido y ambos textos le están atribuyendo divinidad. El Mesías era un Mesías divino. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos hablando de la deidad de Cristo, ¿verdad? Estamos comprobando que era la promesa, Emmanuel, uno de los nombres, Dios con nosotros. Dios vendría y estaría entre nosotros. Entonces, vean lo que interpreta Juan 1, 45 al 50. Esta es la interpretación del Nuevo Testamento, la interpretación en el texto de Juan, del discípulo amado, de cómo interpretó la iglesia, los apóstoles, quién era nuestro Señor Jesucristo. Y voy a leerlo para ustedes. Dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, refiriéndose al Mesías, ¿verdad? Hemos encontrado al Mesías. ¿Verdad? Dice, y también del que hablaban los profetas, incluyendo Miqueas, incluyendo Esaías, ¿verdad? A Jesús de Nazaret. Entonces, Felipe está diciendo, Juan está aceptando que lo que Felipe dijo estaba bien, ¿verdad? De que Cristo era el Mesías divino, ¿verdad? Atribuciones divinas. Ahora vean lo que dice. Dice, el hijo de José, Jesús vio, me salto unos versículos más adelante y dice, Jesús vio venir a Natanael, ¿verdad? Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces, Señor? Porque le dijo el nombre.
Y Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, yo, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Entonces inmediatamente la reacción de Natanael es, Rabí o maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. De nuevo, la profecía de, de Isaías. Un niño no será nacido, un niño no será dado. ¿Verdad? Está hablando que reconoce la promesa del Mesías davídico, del Mesías divino, ¿verdad? Y lo reconoce como el Rey de Israel, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Dice, y Jesús le contestó, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿verdad? ¿Crees que soy el Mesías? ¿Crees que soy divino? ¿Crees que soy el Hijo de Dios? Bueno, dice, cosas mayores de estas verás. También le dijo, en verdad les digo, que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y mis hermanos y mis hermanas, el Hijo del Hombre era el Hijo de Dios, ¿verdad? Ambos eran la misma persona, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y los discípulos, nuestro Señor Jesucristo aceptaba ser el Mesías davídico, el Mesías divino, ser Dios, y sus discípulos lo pudieron reconocer también. Vean Hebreos 1 del 8 al 9 hablando sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero del Hijo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. ¿Se acuerdan? Príncipe de paz, Padre eterno, ¿verdad? Decía que su soberanía será para siempre, no tendrá límites, ¿verdad? De nuevo el cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Dice, has amado dice, el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Está hablando que Cristo es el cumplimiento de la profecía dada por el salmista, ¿verdad? Dice, por lo cual tu Dios te ha ungido, ¿verdad? Con óleo de alegría más que tus compañeros. De nuevo, el cumplimiento, digamos, de lo dicho por el salmista. Muy bien. Hasta aquí es la lección de hoy. Vamos a... Hasta aquí es la lección de hoy. Hemos estudiado sobre la cristología correcta, sobre el valor de estudiar a Cristo. Hemos estudiado sobre la deidad de Cristo y continuaremos la próxima semana estudiando los nombres dados a Cristo en el Antiguo Testamento que implicaban deidad. Vamos a estudiar los atributos que se le dan a Cristo tanto en el Antiguo como en el Nuevo, que son atributos de deidad, los mismos atributos de Dios. Y vamos a estudiar las acciones de deidad que se le atribuyen a Cristo, que solo Dios podría hacer, ¿verdad? Entonces, acompáñenme en el próximo jueves para poder escudriñar y terminar ese convencimiento que Cristo es Dios, que Cristo, cuando estuvo presente, Dios en persona, que preexistía, ¿verdad? Que nuestro Salvador, que el Dios de nuestra iglesia, el Dios de nuestras vidas, nuestro Salvador Jesucristo, es Dios con toda su soberanía y con todo su poder. Amén. Amén, amén. ¿Alguna pregunta? Amén. Manri, Sí. yo estoy haciendo unas anotaciones, entonces hay algo que no pude agarrar al inicio. Obviamente leímos los pasajes, pero dijiste que la palabra ángel hacía referencia. Sé que obviamente a Jesús, pero es que habías dicho una idea. Bueno, pero igual puedo escuchar el video, olvídalo. Ok, la palabra ángel significa mensajero. Mensajero. Eso, gracias. ¿Verdad? Gracias.
un ángel era un mensajero de Dios. ¿A eso te referías? Sí, Sí, señor, muchas gracias. con mucho gusto. Marie, una pregunta. Bueno, Sí. primero también gracias por la clase. Y lo otro era me imagino que lo vamos a ver con neumatología, pero si hablamos también de una preexistencia de Cristo y hablamos de la Trinidad, entonces hay preexistencia del Espíritu Santo. Así Sí, es, totalmente, ¿verdad? Y vamos a ver que el Espíritu también preexistía, ¿verdad? Que la Trinidad completa, Dios uno, tres personas, preexistían los tres, porque son iguales, ¿verdad? Iguales en divinidad, diferentes en persona y rol, ¿verdad? Así es. Manrico, hoy estaba viendo la grabación de la prédica, en donde la parte donde Jacob tiene su sueño, ¿verdad? En la piedra, y ve la escalera donde desde la que suben y bajan ángeles. Ajá, ajá. Y ahora leímos ese último versículo de Juan, donde él llama, de hecho ese es el llamado de Jesús a Felipe y a Natanael. Ajá. Entonces, vos decías en tu prédica que eso se repite, se repetía en el Nuevo Testamento, donde Jesús justamente llama a Natanael y vuelve a mencionar esa visión, digamos, de la escalera, o en este caso, de los ángeles subiendo y bajando. Entonces, hay otra prueba de que Jesús estaba ahí en la visión de Jacob, de ese hombre, como lo describías vos en tu prédica, ese hombre engañador, que había engañado a su padre y demás, pero que él vio esa visión, ese sueño, y vio los ángeles, y desde ese día él supo que el Señor nunca lo iba a abandonar y siempre lo iba a acompañar. Incluso, cuando José lo manda a llamar a Egipto a Jacob, él teme, pero volvemos a lo mismo. Se cumple la promesa, se cumple la promesa. Y, o sea, yo creo que no hace falta ni una sola clase más para determinar la deidad de Jesucristo y su preexistencia, y su preexistencia. Entonces, ahora me asusté un poco porque dije, por qué yo estaba leyendo ese versículo de Juan? Y me parece que es que en la prédica vos dijiste, si quieren, me acompañan a leerlo. Y era justamente lo que había visto en su sueño Jacob. Entonces, nada más así como un comentario ahí Buenísimo, y buenísimo. muchas gracias por la clase y por la bendición. Gloria a Dios. Es un placer. Gracias por esa participación, ¿verdad? Porque entonces la próxima semana vamos a ver que Él es el cumplimiento. Él era la simiente de la mujer, ¿verdad? Y también vamos a ver que Él era el cumplimiento de esa profecía dada a Jacob, ¿verdad? Y eso nos da a entender que Él era la puerta, que Él era la escalera, ¿verdad? Esa era una profecía, digamos, de que Él era el medio para conectar el cielo con la tierra. Y dice que verán a ángeles y hombres caminar sobre el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces quiere decir, y es muy posible, que el que estaba al lado el que estaba al lado de Jacob en el sueño era Cristo, ¿verdad? En el sueño, porque él dice, ya sea la escalera o aquel que estaba al lado, y al cual Jacob, sin reconocerlo, le dice, esta es la puerta, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Sabiendo que cuando le preguntan qué es necesario para entrar al cielo, él dice, la puerta es estrecha, ¿verdad? Y dice, yo soy la puerta, ¿verdad?
Así que todo se va cumpliendo y todo se va cerrando, ¿verdad? Este es nuestro Dios. Adelante, Ricardo. Sí, Manrique, no, me llamó muchísimo la atención el credo de Nicea, porque de una manera muy específica te dice, o sea, que Cristo es consustancial a Dios, que es hijo de Dios, o sea, que, bueno, es parte de su naturaleza. Entonces, pues de algún modo también, bueno, gracias al Señor por su palabra, pero también es muy interesante ver que históricamente la iglesia, 325 años después de Cristo, o sea, lo tenía muy claro que Él era el Hijo de Dios, o sea, que tenía la misma naturaleza de Dios, o sea, que compartía su sustancia, que era el Hijo de Él, o sea, que era apartado completamente. Entonces eso, pues le da argumentos racionales a uno para poder sostener, digamos, la fe que tenemos con mansedumbre ante otras personas también. Así es, así es. Y ellos defendieron hasta la muerte ese credo, ¿verdad? Nosotros tenemos que defender nuestras doctrinas, ¿verdad? Las doctrinas fundamentales de nuestra fe, ¿verdad? Y nuestra cristología es una doctrina primaria de la fe. Nuestra doctrina sobre la palabra de Dios, nuestra doctrina, lo que creemos sobre la deidad de Dios, ¿verdad? Dios Padre, lo que creemos sobre Dios Hijo, lo que creemos sobre Dios Espíritu, ¿verdad? Estamos estudiando las doctrinas fundamentales de nuestra fe y hay que estudiarlas profundamente, ¿verdad? Muy bien, Muchas gracias. gracias. Amén, es un placer. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Yo tengo una, pero me da como cosa hacerla, pero cuando decía, digamos, o sea, que le daba los nombres al que nos es nacido, dice Dios Padre, y esa parte me ha confundido, perdón, decía Padre Eterno. Entonces esa parte como que me confunde porque dice Padre, y se supone que son diferentes, el Ya, ya. Padre y el Hijo. Ya te entiendo. Sí, está hablando de fijo del niño, ¿verdad? Estás hablando de Isaías, ¿verdad? De la profecía de que un niño nos será dado, ¿verdad? Entonces, En efecto, sí, se me olvidó explicar esa palabra. Cuando él habla, digamos, de consejero, ¿qué decía? Consejero admirable, es lo que decía, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, cuando habla de consejero admirable, es alguien que tiene enorme sabiduría al punto que va a ser buscado y va a ser grandemente, digamos, admirado. Cuando dice Padre eterno, sabiendo que está hablando del Hijo, no se está refiriendo a Dios Padre. Entonces, ¿cómo se podría tomar esa idea de que será como un padre, ¿verdad? Y que será como un Padre eterno. Entonces, ahí creo que esa aseveración lo que se está implicando es enseñando sobre el buen pastor que él va a ser, que él va a ser nuestro consejero, nuestro, digamos, sumo sacerdote, ¿verdad? Que conoce todo por lo que pasamos, que pasó todo lo que nosotros pasamos, aquel que puede, digamos, identificarse con nosotros, nuestro mediador, ¿verdad? Todas esas. Tal vez la idea es más, digamos, figurativa, no tanto literal, digamos, porque no se está refiriendo que va a ser Dios Padre, digamos, la persona. Se está refiriendo que va a ser como un padre, ¿verdad? Cuidado porque es aquel que va a permitir que nazcamos de nuevo y que seamos adoptados por Dios el Padre, ¿verdad? Aquel que produce, digamos, nuestra conversión y nuestro nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces ahí están todas las ideas, digamos, de alguien que es eterno, un Padre eterno para nosotros, ¿verdad? gracias. Sí, con mucho gusto. Muy bien. ¿Alguna otra Es pregunta? la letra de una canción de Julio Melgar, esa parte, la de admirable consejero, príncipe de paz. Yo no canto muy bien, pero Sí, ahí yo me Esteban acuerdo. Seguro hasta que, Decía, pero Padre eterno, príncipe de paz, fuerte Dios. Qué chiva. Esas canciones son de las primeras. Ya Estevilla ya se activó, dele, Estevita. Ya me ya emocioné. encendió cámara. No, primero, ¿Qué vamos. decía? ¿Cómo decía Estevita? Ya usted sí se acuerda.
Voy a traer la guitarra ya casi, ya, para que veamos. Qué bendición, bro. Ese es el gozo en Cristo que podemos tener. Pero esa canción es de las primeras canciones cristianas que yo escuché, digamos, no católicas, digamos, y cuando empecé a ir a la iglesia por primera vez, ¿verdad? Y me empezaron a enseñar la Biblia, cantábamos esa canción y me la enseñaron, ¿verdad? Y es preciosa, o sea, nunca se me va a olvidar. Y Yo tan creo que lo que chiquito. dice Hernán es diferente, pero yo conozco las dos. Precisamente esa, Manri, que vos escuchaste, yo la escuché de la voz de la persona que la escribió. Se llama Bárbara Sperger. Era misionera en Costa Rica. Realmente. Ajá. Ujú, pero la Wow, escuché cuando yo era niño. Imagínense que sí, tal vez unos 35 años atrás, tal vez o más. qué increíble, ¿ah? La Biblia se puede cantar así literalmente, pero qué Y, belleza. y en el caso de Julio Melgar, ya Julio está con el Señor también. ¿Ah, Ya sí? descansó. Ya Entonces, descansó. ¿cuál era esa canción? Esa de Julio Melgar. Esteban ahí tal vez que No, es tiene que yo mejor la he voz que escuchado, pero yo. no me la sé. Yo la escuché tal vez Paulita, que es todavía más melodiosa. ¿O era Pero de Julio? Julio Melgar nunca he escuchado yo de esa canción. De Peregrinos Extranjeros, sí. Ah, sí. Su nombre admirable. Esa. Exactamente. Ajá, Buena esa. exactamente. Sí. Ok, no, Bueno, Gloria. Yo ahí tenía el subieron cassette. tres Ricardo, canciones. ¿tenías el cassette? Ya vamos por tres diferentes. O sea, ya hay Sí, sí, que... digo el cassette porque literalmente era cassette en ese Yo momento, tenía el sí, Yo cassette lo también. de tengo, yo lo peregrinos y tengo. extranjeros. Yo creo que yo tengo y tenía como 2 o 3 cassettes de ellos diferentes. Qué bueno. Bueno, mis hermanos, gloria a Dios porque podamos terminar la clase así, con un gozo por conocer a Cristo. Vamos, oremos y damos por terminada nuestra clase. Mira, yo seguí grabando. Voy a parar.